Hola, hola, pura vida programadores y programadoras. Bienvenidos a su curso de programación en Python desde cero, lección número 2. En esta segunda lección vamos a aprender lo que son las variables, cómo crearlas, cómo utilizarlas y todo lo relacionado a las variables en Python. Hice una pequeña presentación en PowerPoint, la cual será subida a mi Drive para que ustedes las puedan descargar, donde explica qué es una variable, nombres de variables en Python, tipos de variables en Python más comunes. Entonces, comencemos. Lo más importante antes de empezar a crear variables es saber qué es una variable. Entonces, una variable es un espacio en memoria donde se guardan y recuperan los datos que utiliza nuestro programa. Eso significa que una variable es un espacio, para la redundancia, en donde nosotros vamos a asignar datos. Estos datos pueden ser de diferente tipo, que lo veremos más adelante, y se guarda momentáneamente en la creación de nuestro programa, en la ejecución de nuestro programa, mientras que esté activo. Esto es para poder utilizarlos en cualquier momento, que es lo que segundo que vemos. Dice que toda variable debe tener un nombre asignado para poder ser llamada, identificada o utilizada en nuestro sistema. Entonces, con esto lo que nosotros nos está diciendo es que nosotros necesitamos un nombre asignado a una variable para poder decir, ok, yo a esta variable le asigno este nombre, le asigno este dato y la utilizaré más adelante en el sistema. Existen variables globales y locales, que eso lo veremos mucho más adelante. De momento no vamos a entrar en ese tema. Después, nombres de variables en Python. En los nombres de variables en Python hay dos reglas básicas de lo que no se debe hacer en los nombres de variables de Python. La primera es que no puede ser igual a los nombres de comandos asignados en Python, como el print, como el function, como el def, etc. Todas las funciones ya creadas por Python o comandos ya creados por Python no se les puede reasignar el nombre, porque en ese caso habría un choque y Python no sabría interpretar que si yo quiero hacer un print con una variable que se llama print, va a entender que yo quiero hacer un doble print, no que quiero imprimir la palabra print. Y lo segundo es que no deben contener espacios en blancos. Por ejemplo, ahí puse mi espacio nombre. No pueden tener espacios. Más adelante veremos cómo solucionaremos el tema de los espacios en los nombres de variables. Muy bien. Después vamos a ver cuáles son los tipos más comunes de variables en Python. Tenemos los strings, ¿verdad?, que almacenan textos. Estos pueden ir entre comillas dobles o comillas simples. Lo más recomendado es que siempre sean entre comillas dobles, pero pueden utilizarse las simples. El integer, que lo que almacena son números enteros. El float, que almacena números con decimales o reales. El bool o el booleano, que almacena un booleano, valga la redundancia, que es true o false, 1 o 0, cierto o falso. Y array, que es arreglo o lista, que es un arreglo o una lista, ya sea arreglo multidimensional o arreglo simple, etc. Muy bien, entonces, ahora vamos a pasar a un ejemplo en Visual Studio. Entonces, si nosotros recordamos, teníamos este primer ejemplo que habíamos hecho en la primera lección. Entonces, vamos a crear un segundo archivo, new file, y lo vamos a guardar, save as, y le vamos a poner leg2.py. Muy bien, entonces, según la presentación de PowerPoint, nosotros teníamos, o por lo menos las más comunes son 5 tipos de variables. Entonces vamos a aprender a utilizarlas cada una de ellas, y vamos a aprender el hecho de que estábamos viendo de que no pueden llamarse print, no pueden llamarse con espacios, etc. Entonces, como aprendimos en la lección pasada, vamos a documentar, o vamos a comentar más bien, y vamos a poner aquí, esto es un ejemplo de variable string. Muy bien, entonces vamos a crear en este ejemplo, en esa variable string, vamos a crear la variable que vimos ahora, que se llamaba mi nombre, exactamente igual en el error que vimos en la presentación de PowerPoint. Entonces mi nombre, entonces vamos a poner aquí Pepe, por ejemplo, y ahora voy a hacer que el sistema me imprima Pepe. Entonces mi nombre, y vamos a hacer la ejecución del sistema. F5, le damos a Python File y automáticamente él nos va a tirar un error en la creación del nombre de la variable, que aquí lo podemos ver. Nos dice que hay un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque él está entendiendo que en realidad la variable se llama nombre, no mi. Entonces él no sabe qué hacer con esto de inicio. Entonces
lo que vamos a hacer es, en caso de que queramos crear variables, de hecho aquí arriba lo vemos que nos está poniendo nombre, en caso de que queramos crear variables con espacio, lo que vamos a hacer es asignar un underscore o guión abajo. Entonces, si nosotros cambiamos el espacio por un guión abajo y lo ejecutamos, podemos ver que ahora sí nos va a hacer la impresión de Pepe. Muy bien. Esto es string que, como les dije, vamos a poner aquí ahora, por ejemplo, mensaje es igual, comillas simples, hola mundo. Y ahora vamos a hacer que imprima mensaje. Entonces, comillas dobles, comillas simples, va a imprimir, vamos a ver si efectivamente lo hace. Correcto, hola mundo. Entonces, como podemos ver, efectivamente los strings funcionan con comillas simples o con comillas dobles. Entonces, esto es el ejemplo de una variable string. Ahora, esto es un ejemplo de variable integer, ¿verdad? Que son números enteros. Entonces, vamos a hacer la típica que hicimos en la lección 1, una suma. Entonces, vamos a hacer aquí, número 1 es igual a 5 y número 2 es igual a 5 o es igual a 10, más bien, para que nos dé 15. Entonces ya tengo dos integers creados en Python. Ahora voy a crear una tercera variable que se llama el resultado, que lo único que va a hacer es la suma de número 1 más número 2. Como vimos en la lección pasada, como estoy sumando dos enteros, no va a haber ningún problema. Si esto fuera un string y yo lo que quisiera es concatenar, tendría que convertirlo en string el entero, que eso ahorita lo vamos a ver. Entonces ahora voy a hacer aquí print resultado. Entonces nos va a imprimir el hola mundo y después el resultado. Si vemos aquí en la línea comando, vemos que hola mundo y vemos que efectivamente nos sumó 15. Entonces ahora vamos a cambiar el mensaje de hola mundo por esto es una resta, dos puntos y espacio. Entonces ahora vamos a hacer una resta, vamos a poner que número 1 es 10 y número 2 es 5, o sea que debería darme de resultado 5. Entonces vamos a ver si es verdad. Esto es una resta, perdón, no dice aquí el cambio del dato operacional y vemos que ahora sí, es un 5. Entonces el mensaje arriba se imprime, después asigna dos variables enteras, hace una resta donde se asigna el resultado e imprimimos el resultado. Entonces, ¿cómo quisiera yo que este mensaje esté junto con el resultado? Entonces yo digo, ok, voy a ocultar este mensaje de print y voy a agarrar el mensaje y ponerlo aquí y hacer la concatenación, que la concatenación en Python es como un más. Pero como vimos en el ejemplo anterior, si yo esto lo ejecuto e intento concatenar un string con un integer, nos va a decir que no se puede, que solo se puede concatenar strings. Entonces, ¿cuál es la variable que es entera en este momento? Resultado. Entonces lo que vamos a hacer es el resultado, decirle haga una conversión a string, que esto si ustedes se ponen aquí encima, vemos que dice que crea un nuevo string de objeto basado en el objeto que ha sido asignado. Entonces ahora si esto lo ejecutamos, podemos ver que en una sola línea nos dice esto es una resta 2.5. Muy bien, esa es la variable integer. Vamos con el boolean. El float es la misma lógica, la única diferencia es que es con decimales. Vamos con el boolean, entonces esto es un ejemplo de variable boolean. Entonces voy a venir aquí y voy a decirle que pasar es igual a true, ¿verdad? Con la primera letra en mayúscula. Entonces aquí ya estoy asignando la variable boolean. Ahora voy a decirle si pasar es igual a true, entonces quiero que me imprima un mensaje que diga esta variable es un booleano true. Pero en caso de que no, quiero que me imprima esta variable es un booleano false. Yo sé que aquí estamos viendo los if, ahorita les explico cómo funcionan los if en Python. Entonces voy a ocultar este print para que no me esté imprimiendo mensajes de más y vamos a ejecutarlos. Podemos ver que la ejecución al final nos va a decir que esto es una variable, esta variable es un booleano true. Pero si nosotros convertimos en true en false sin modificar el if, vamos a ver que el mensaje que nos va a imprimir es que esto es una variable en booleano false. Entonces, ¿cómo funcionan los if, los else y los elif en Python? Funcionan de la siguiente manera, la estructura es de la siguiente manera. Esto después vamos a profundizar más, pero ya que lo estamos tocando podemos verlo. Los if. El if
¿verdad? Siempre debe ir con paréntesis y la condición adentro, ¿verdad? Que en este caso la condición sería si pasar es igual a true. Y finalizando siempre con 2 puntos. Ahora, importante, Python no se maneja como corchetes como si lo hacen muchos lenguajes de programación, ¿verdad? Conocís, por ejemplo, en Java, cuando uno crea una asignación o un if, perdón, nosotros hacemos esto, ¿verdad? Todo lo que esté dentro de estos corchetes significa que es la asignación correcta de una condición if. Pero en Python funciona muy diferente, que era lo que hemos visto en la primera lección, que esto es un código que sirve para que sea legible y sea que hace hincapié al buen uso o buen tecleo de los códigos. Entonces, 2 puntos, como estamos viendo ahorita en Python, como podemos ver aquí arriba. ¿Cómo le digo yo a Python que lo que va adentro de ese if es este print? Se lo digo con los tabs o los espacios. Entonces, si yo esto lo dejo así y lo dejo así y lo ejecuto, vamos a ver que nos va a dar un error, porque nos dice que él está esperando una identificación de bloque, o sea, un espacio, un tab, lo que sea. Entonces, en Visual Studio Code existen 2 maneras de hacer este espacio. Si nosotros nos ponemos sobre la misma línea del if y le damos enter, automáticamente Visual Studio Code, gracias a que tenemos instalado anteriormente la extensión de Python, nos acomoda de manera correcta. De hecho, aquí podemos ver lo mismo. O la otra manera es simplemente, si lo tenemos así, hacemos tab o espacio, pero los espacios deben ser la misma cantidad de espacios que se asignan desde la terminal. Es más fácil con el tab, es más fácil. Entonces, si nosotros vemos aquí, ve que él me está dando 1, 2, 3, 4 espacios. Entonces yo tendría que hacer lo mismo, 1, 2, 3, 4 y ahí ya estoy al mismo nivel. Pero entonces eso me lo hace el tab de manera más fácil. Si yo quisiera dentro de este else crear un if, por ejemplo ahí, y yo digo, no, yo creo que si esto es falso, quiero que me imprima el mensaje, pero además de eso me haga que si pasar es igual a false, entonces lo que hago es tab y ya con automáticamente Python detecta que este if está dentro de este else. Los if y los else y todo eso es un poco complejo en Python, pero de momento no le vamos a entrar a profundidad, solo es un breve explicación de cómo funcionan los if en Python. Entonces, estructura básica de los if: la palabra if en minúscula, espacio, los paréntesis, condición al medio de los paréntesis, 2 puntos y todo lo que vaya dentro de este if con un tab adentro. Por ejemplo, si yo pongo este else adentro, se puede, este else va dentro de este if, pero este print iría dentro de este if también. Entonces yo, para que este print le pertenezca a este else, tendría que hacer esto. Entonces, eso es el concepto básico del if. Más adelante lo entraremos en más detalle. Muy bien, y por último vamos a aprender poquito, ¿verdad? Muy poquito lo que son los arreglos, porque los arreglos en Python, los arreglos más que todo multidimensionales en Python son bastante complejos. Entonces, de momento vamos a ver lo que es la asignación de un arreglo. Entonces, los arreglos en Python son muy sencillos. Voy a crear aquí array nombres es igual. Ahí ya creé o asigné, más bien, perdón. Ay, disculpen, se me perdió la pantalla. Ahí está. Ahí ya creé o asigné, más bien, perdón, un arreglo en Python con solo esta condición, corchetes cuadrados, para asignar, para decirle al sistema que lo que va ahí adentro, o lo que va a hacer, más bien, perdón, es un arreglo. Y el nombre típico, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, yo puse array nombres con espacios. En este caso, reemplazo los espacios por un guión abajo. Ahora, si yo quiero asignarle datos aquí adentro, lo único que hago es que digo Juan, Esteban, Pepe. Y listo. Ya asigné un arreglo con 3 datos adentro de ese arreglo o de esa lista, que es Juan, Esteban y Pepe. Si después quiero venir aquí y decir print array nombres en la posición 1, que sería Esteban, y voy a venir aquí, importante, voy a hacer esta concatenación.
¿Por qué? Porque aquí tuvimos que concatenar convirtiendo resultado en string, pero es porque el resultado es un entero, pero en este caso array en posición 1 no es un entero, es un string. Entonces no es necesario convertir estos. Vamos a ver si es verdad. Mi nombre es dos puntos esto. Entonces vamos a dejar que no importa que imprima las condiciones del if. Mi nombre es Esteban. Como pudieron ver, aquí hay una gran diferencia. De hecho, voy a imprimir este print. Voy a copiarlo más bien, perdón, aquí abajo. ¿Por qué? Y vamos a ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque este sí se debe convertir a string con el comando str. Este se debe convertir porque el resultado es un integer, o sea, es un número. Entonces, si no se convierte a string, Python piensa que estoy haciendo una suma, ya que resultado es un integer. Entonces, esta es la explicación básica de por qué resultado sí se debe convertir a string y array nombres no. Porque el resultado es entero. Entonces Python dice, ok, esto es un entero. De hecho, si yo me pongo aquí encima, me está dando que el resultado es un entero. Entonces, si yo lo dejo en string, si yo lo dejo en entero, Python dice, quiero sumar mensaje más resultado, como lo hicimos aquí, ¿verdad? Que aquí en un principio esto era una suma. De hecho, voy a devolverlo a hacer suma. Ahí está. Esto era una suma, entonces Python dice, ok, si yo pongo un más aquí y esto es entero y esto es entero, significa que estoy haciendo suma. Pero si yo pongo una suma aquí y esto es string y esto es entero, Python dice, no, me quieres concatenar más bien. Entonces primero tienes que convertirme el entero en string, el integer en string. A diferencia de este no se debe convertir en string porque esto ya es un string. De hecho, y esto es una prueba en real, no sé si va a salir, pero si no me equivoco, si se pone aquí un 1 en vez del nombre de Esteban, ¿ves? En este caso sí vuelve a caer en el error porque de nuevo vuelve a ser un integer. Entonces el valor dentro del arreglo es un integer en la posición 1. Entonces él dice, no, otra vez volvemos a caer en el mismo error. No se puede concatenar string con integer. Entonces ese es el ejemplo básico de por qué este sí se debe convertir en string resultado y este no. Muy bien, esto sería todo. Esto sería un poquito de las variables en Python, las variables más comunes utilizadas. Después hay muchos tipos de variables, hay variables en Selenium, hay variables dependiendo de la librería que se instale, hay muchos tipos de variables, hay variables globales, como lo mencioné al principio, hay variables locales, que eso lo veremos cuando aprendamos a hacer las funciones. Pero de momento este es el concepto básico de las variables. Si queda alguna duda, por favor háganmela saber en los comentarios. Ahora, los if entraremos en profundidad más adelante cuando ya empezamos a ver lógicas de la programación. Y al igual que los arreglos, el arreglo ahorita que creamos es un arreglo de una dimensión, sencillo, con 3 datos asignados de una vez. Después vamos a aprender a crear arreglos y después vamos a aprender a asignar a través del comando append datos reales en dicho arreglo, ¿verdad? Datos en tiempo real, no como aquí que yo una vez ya le dije que esto se llama Juan, Esteban y Pepe, sino que más adelante vamos a agregar un dato más a ese arreglo. Eso sería todo de mi parte, muchísimas gracias. Si comparten el video se los agradezco mucho y nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.